Por una parte, instituciones culturales de todo tipo, salas de teatro, salas de cine, museos, hay una lista de unos 600 beneficiarios, y por otra parte, la industria de eventos y de salas de fiesta, que son aproximadamente la tercera parte de esa cifra. En los dos casos se están dando dos tipos de beneficios. Uno es la exoneración de costos fijos y de potencia contratada durante todo el segundo semestre de 2021, es decir, el beneficio se va a computar desde julio hasta diciembre. Esto quiere decir que el mes que viene se van a descontar, se van a aplicar esos descuentos de costos fijos y potencia de los 3 meses que ya pasaron, lo que implica que va a caer muy fuertemente la tarifa de UTE que va a haber que pagar en el mes que viene por parte de estas organizaciones. Y luego se va a mantener mes a mes como mínimo hasta fin de año, luego veremos cuál es la situación, cómo ha evolucionado. Estas son medidas de reactivación, en un momento en que la evolución de la pandemia nos permite bajar los aforos, tener mayor nivel de actividad cultural. Bueno, es poner en mejores condiciones a un sector que ha sido golpeado para aprovechar esta oportunidad de reactivación. Estaremos evaluando hacia finales de año a ver cuál es la situación. Y la otra medida es una medida para facilitar el pago de deudas en aquellos casos en los que se hayan generado impagos de las facturas de UTE. Entonces se va a permitir refinanciar hasta en 16 meses, es decir, hacerlo de una manera muy llevadera para quienes están en esta situación, también como una manera de evitar que los problemas generados durante la pandemia no condicionen el refortalecimiento del sector. Estamos muy contentos, son medidas con un impacto muy importante sobre un sector al que les estamos dando todas las formas de apoyo que podemos. Y en esa línea que hay mayor actividad de espectáculos culturales, ¿en qué queda el tema del pase responsable, teniendo en cuenta que la situación está bastante controlada, más allá que usted dijo que no es obligatoria esta herramienta? Es la misma situación que tenemos desde el inicio. Nosotros pusimos una serie de herramientas sobre la mesa. El que quiere las utiliza y el que no quiere no las utiliza. El ideal es que tengamos que utilizar cada vez menos medidas, incluyendo, ojalá, que dentro de no mucho tiempo podamos exonerar del uso de tapabocas, al menos en espacios abiertos. De manera, esto es una realidad muy dinámica, como lo ha sido siempre. Hay que estar siguiendo paso a paso la evolución y lo que nosotros queremos es, desde luego, reducir al mínimo los condicionamientos que provienen de la pandemia. ¿Qué otras medidas o apoyos se están evaluando para este sector? Bueno, acabamos de anunciar hace un par de semanas medidas similares a estas que acordamos con Antel. Entonces, parte de esas medidas tienen que ver con los acuerdos que vamos logrando con otros organismos públicos. Y luego está el manejo de los fondos del propio Ministerio de Educación y Cultura en beneficio del sector cultural. Tenemos una enorme cantidad de convocatorias abiertas, hemos adelantado convocatorias, hemos adelantado los llamados a premios de distinto tipo, hay fondos como los fondos de incentivo cultural que se están redinamizando de una manera que no estuvieron funcionando en los últimos años. Estamos volcando una enorme cantidad de recursos en el sector para que el sector pueda rápidamente volver a niveles normales de actividad y en lo posible incluso superar los niveles de actividad en los que estábamos antes de la pandemia. Si me permite, le cambio de tema, ministro, como autoridad educativa, ¿qué opinión le merece justamente estos dichos de la directora secundaria respecto a las promociones en los distintos departamentos del país? Bueno, ya está, ¿no? Evidentemente la directora no se expresó de una manera feliz, ella lo reconoció, ella dijo que no había querido decir lo que algunos le atribuyeron y listo. A todos nos puede pasar que tengamos un momento en el que hagamos una mala declaración, ya me va a pasar a mí. Ministro, ¿cómo se para ante un nuevo paro el miércoles que va a afectar la educación y la alimentación escolar? Bueno, las dos caras de la moneda. Por una parte, vivimos en un país en libertad, vivimos en una democracia y tenemos un gobierno estrictamente respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos y también de los derechos sindicales. Desde ese punto de vista, nada que objetar. Es una pena que esta clase de medidas impliquen, primero, pérdida de clases, que no nos olvidemos de eso, no es solo la alimentación, pérdida de clases a alumnos que ya han perdido muchísimas clases en el anterior año lectivo y en este año lectivo. Y luego la pérdida del servicio de alimentación para miles de alumnos. Nos gustaría que las organizaciones sindicales tuvieran en cuenta estos efectos y fueran más sensibles a estos costos sociales de las medidas que toman.
pero insisto, es una decisión de ellas porque estamos en un país libre. Ahora los sindicatos argumentan que si bien las autoridades se acuerdan de la alimentación los días de paro, no se acuerdan los domingos o los feriados no laborables. Nunca, jamás hubo alimentación los domingos. De hecho, la cantidad de días de alimentación que hay ahora es la más alta en la historia. Nunca se dio alimentación durante tantos días, por ejemplo, en las vacaciones. Normalmente en las vacaciones no se daba alimentación, nosotros hemos mantenido la alimentación durante los periodos vacacionales, multiplicamos por 10 la cantidad de alumnos que recibieron servicios de alimentación el verano pasado. Entonces, cuando se hace esa clase de comentarios, como siempre la pregunta es, ¿con qué está comparando? Y cuando se hacen esas afirmaciones se está comparando con una realidad que nunca existió. ¿Por qué no se hace del mismo modo cuando hay paro? Porque son los auxiliares de servicio lo que en algunos casos colaboran y en otros es dependencia del INDA. ¿Por qué no se hace de una forma donde no estén involucrados los maestros que están para dar clase en realidad? Es extremadamente difícil cambiar un sistema que es enorme y que atiende una cantidad muy grande de alumnos por un día. Nosotros cambiamos el sistema de alimentación en plena pandemia cuando era por un periodo largo, pero venir funcionando en un régimen por un día hacerlo funcionar de otra manera y luego volver al régimen que estábamos usando 48 horas antes, eso es muy difícil desde el punto de vista organizativo y además es carísimo. ¿Pero cuántos maestros le dan la comida a los niños? O sea, además de dar clase, tienen que trabajar en la cocina. Hay en fin, la respuesta a esa pregunta. Auxiliares de servicio u otros personal. La respuesta a esa pregunta es larga porque no hay un régimen de alimentación, hay diferentes regímenes de alimentación. Hay escuelas, instituciones en las que se cocina, hay otras en las que no se cocina, pero llega la alimentación a granel y se distribuye, hay otros sistemas que no pasan por los centros de estudio. Es una realidad compleja, difícil de manejar y además que se adapta a las particularidades de cada centro. Eso es parte del problema. No es una cuestión que se resuelva con un criterio que se aplique a todos los centros ¿Van a educativos. aplicar cambios para que los maestros que tienen que dar clase dejen de dar la comida en las circunstancias en que lo hacen? No entiendo cómo se relaciona eso con lo que acabo de decir. Claro, que es un sistema complejo, dice usted, que tiene todas estas cosas. Pero complejo no significa malo. Complejo ¿Pero usted significa está de acuerdo complejo. con que los maestros, además de dar clases, sirvan la comida? Eso pasó en la historia del Uruguay siempre. Y sobre todo pasa en cierta clase de establecimientos educativos. Y si usted va a ver, por ejemplo, cómo es una escuela rural, los maestros hacen una cantidad enorme de tareas y forma parte de nuestras tradiciones educativas. Pero capaz que haya pasado siempre no quiere decir que esté bien. La pregunta es ¿por qué está mal? ¿Y se va a hacer algo para cambiarlo si está mal? ¿Por qué usted está cree mal? que está bien? Yo creo que forma parte de la realidad de un sistema educativo en donde el compromiso de los maestros y el compromiso de las comunidades locales y de los padres siempre fue esencial para que estas cosas pudieran hacerse. Una vez más, ¿con qué estamos comparando? Más Más allá allá de de que forme diferencias. parte, más allá de que forme parte de la realidad educativa y que haga muchísimos años que se maneje de esta manera, sería momento quizás de repensar que que la alimentación de los niños no se diera por parte de la enseñanza, sino que se resolviera de otra manera. A ver, el lugar donde están los niños son las escuelas y los liceos. El lugar donde les sorprende el mediodía son las escuelas y los liceos. Por lo tanto, tener servicios de alimentación en los centros educativos es una idea totalmente razonable que además se utiliza en todo el mundo, digamos, no es una originalidad del Uruguay, se utiliza en todo el mundo, países desarrollados, países en desarrollo, es lo normal. La manera de organizarlo es una cuestión compleja que no tiene, primero, respuestas sencillas y en segundo lugar, no tiene respuestas que se ajusten a la heterogeneidad de situaciones que existen en el país. Entonces, no es que tengamos un problema, tenemos una situación que hay que manejar, puede haber mejores soluciones, puede haber peores soluciones, las soluciones pueden ir evolucionando con el paso del tiempo, pero eso no tiene nada que ver con la cuestión del paro, estamos hablando de temas diferentes. Más allá de las diferencias con los sindicatos, ¿no es posible que entre el Ministerio y el CODICEM se encuentre una forma para que se dé la alimentación cuando surgen los paros que en el año se van a dar? En primer lugar, el Ministerio no tiene nada que ver con esto, yo estoy hablando de este tema porque ustedes me están preguntando, pero somos muy respetuosos de la autonomía y este es un tema que maneja ANEP y las decisiones las tiene que tomar ANEP. A las autoridades de ANEP hicieron una propuesta que es que haya guardias gremiales
como ocurre en otros sectores, como ocurre en la salud cuando hay paro, como ocurre en el transporte cuando hay paro. ¿Implementar tickets como se hacía en la gestión anterior? Bueno, lo que en parte se hace, el problema es que implementar tickets por un día es extremadamente complejo y extremadamente costoso. Simplemente la impresión de los tickets, por ejemplo, es una cosa extremadamente costosa. Entonces, esa es la clase de cosas que hay que considerar cuando se busca una solución. Pero insisto, es un tema que tiene que ser decidido por las autoridades de ANEP en el marco de una autonomía que nosotros respetamos escrupulosamente.